próximo lunes 13 de diciembre a las 6 de la tarde al Club Unión a la presentación del libro El Elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. El politólogo Claudio Alpizar Otoya, con el prólogo de Jacques Sagot, y al foro Crisis de Liderazgo y Corrupción en Costa Rica, con la participación de Fernando Cruz Castro, Gloria Navas, Carlos Manuel Echeverría, Pilar Cisneros y Vladimir de la Cruz. Foro moderado por el periodista Alan Trigueros. Próximo lunes 13 de diciembre a las 6 de la tarde en el Club Unión. Informes al WhatsApp 2273 1473. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. José María Figueres, pensamiento con acción. Sí, somos soñadores, pero también somos valientes constructores. ¿Y por qué estoy convencido que podemos rescatar y luego transformar a Costa Rica? Porque Costa Rica es patria de valientes, como usted, como yo, como tantos otros, que estamos dispuestos a darlo todo por esa Costa Rica que soñamos. Que no se pierda la magia de la Navidad. Vení a vivirla en los almacenes de Coopelesca con los giros mágicos. Por la compra mínima de 25,000 colones o de productos patrocinadores, podrás girar la ruleta para ganar maravillosos premios y vivir la ilusión de la Navidad. Aplican restricciones. Quiero compartir con usted mi opinión. Vamos a un proceso electoral el próximo 6 de febrero, domingo 6 de febrero del 2022. Y es muy posible que usted como ciudadano no tenga claridad de cómo se escoge el presidente de la República, cuál es la votación que se requiere, cuál porcentaje se requiere para ser presidente de la República. A lo mejor tampoco sabe por qué se dan las segundas rondas electorales. Y si le pregunto cómo se escogen los diputados, es muy posible que usted como ciudadano no tenga claro el tema de cociente, subcociente y residuo. Eso nos muestra que a pesar de que vamos a elegir al presidente número 18 desde 1953, que empezamos en procesos electorales dirigidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, a pesar de ese largo tiempo, nos falta cultura, nos falta preparación política y ciudadana. Su compromiso es velar porque usted y los suyos conozcan el proceso electoral. De esa forma, como buenos ciudadanos, protegemos y fortalecemos nuestra democracia. Esa es mi opinión. Le invitamos el próximo lunes 13 de diciembre a las 6 de la tarde al Club Unión a la presentación del libro El Elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula. El politólogo Claudio Alpizar Otoya, con el prólogo de Jacques Sagot, y al foro Crisis de Liderazgo y Corrupción en Costa Rica, con la participación de Fernando Cruz Castro, Gloria Navas, Carlos Manuel Echeverría, Pilar Cisneros y Vladimir de la Cruz.
Foro moderado por el periodista Alan Trigueros. Próximo lunes 13 de diciembre a las 6 de la tarde en el Club Unión. Informes al WhatsApp 2273-1473. Sin examen de admisión, estudia en la UNED Ingeniería Industrial, Agronomía, Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Educación, Recursos Naturales, Enseñanza del Inglés, Turismo Sostenible y Criminología, entre 36 carreras. Matrícula web del 24 al 29 de enero en uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios. José María Figueres. Pensamiento con acción. Sí, somos soñadores, pero también somos valientes constructores. ¿Y por qué estoy convencido que podemos rescatar y luego transformar a Costa Rica? Porque Costa Rica es patria de valientes, como usted, como yo, como tantos otros, que estamos dispuestos a darlo todo por esa Costa Rica que soñamos. Il Cestino Gourmet y la trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Buenas noches, amigos y amigas, un placer saludarlos aquí en su programa Noches sin Tregua, donde hablamos con política con P mayúscula. Hoy he invitado a dos reconocidas figuras de nuestro país con vasta experiencia en diferentes temas para hablar un poquito sobre lo que es el Estado costarricense y sobre lo que representa varias instituciones de nuestro Estado dentro del marco de la campaña electoral en que nos encontramos. El primero de ellos es don José Miguel Corrales Bolaños, quien fuese candidato a la presidencia de la República y también diputado en nuestro país y por supuesto abogado reconocido. Y por este otro lado tenemos a Carlos Manuel Echeverría, quien es economista, fue ministro de Planificación, profesor de la Universidad de Costa Rica, embajador en El Salvador y también tuvo un alto puesto en el SICA, esa Unión Aduanera Centroamericana. A ambos, un placer tenerlos acá en Noches sin Tregua. Muchas gracias. El placer es nuestro y también con vos. Igual, el honor es mío, muy grato. Don José Miguel, estar con usted, muy para mí es un honor. Igualmente, gracias. ¿Les parece si brindamos por nosotros, por los costarricenses y sobre todo por la patria? Por la patria. Salud. Gracias, salud. Los invité a ambos siendo de profesiones diferentes porque los dos tienen la experiencia que yo requiero y que me encantaría que también aprovechen los televidentes para los dos temas que les quiero tocar. Uno es el abandono que hemos sufrido de la planificación
en nuestro país desde hace muchos años, y el otro es cómo hemos ido dejando, don José Miguel, las reformas electorales que requiere este país para empoderar al ciudadano. Costa Rica, habiendo sido un país promotor en toda América Latina y más allá de procesos electorales, vamos para la elección de nuestro presidente número 18, desde la elección de don Pepe en su segundo mandato como presidente, 4 años a la fecha, pero nos hemos ido quedando en las reformas electorales. ¿Cuál es la opinión de usted, que luchó tanto por hacer cambios? Los intereses creados son tremendos. Mire, en una oportunidad estuvo en mis manos una servilleta donde un candidato a la presidencia le dijo a su tesorero de campaña: vamos a gastar el dinero de esta forma, 1, 2, 3, 4, 5. Eso era el 50% de lo que tenía que gastarse. Dice, el otro 50% lo manejo yo. Discrecionalmente. Entonces, si las campañas electorales, con las excepciones de rigor, han sido para que unos se hagan más ricos y otros salgan de pobres, el país no puede salir. Solución: presentamos una reforma al Tribunal Supremo de Elecciones que consiste en lo siguiente. Número 1, los dineros que reciben los partidos políticos por concepto de contribución son dineros públicos. Esos dineros no lo pueden manejar los partidos, porque los partidos son entes de derecho privado que cumplen una misión pública. Ese dinero tiene que manejarlo el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces yo, partido, lo que tengo que hacer es un presupuesto para decirle al tribunal: voy a gastar el dinero en esta forma. Y por supuesto con el ojo avisor de la Contraloría General de la República. Nunca debió haberse aprobado que los particulares dieran dinero, y menos en momentos tan críticos para la democracia, porque cada día el narcotráfico toma más posición. Aún más, si nosotros no hacemos algo en serio, 4, 8, 12 años, no vamos a votar por un candidato y un partido político, sino un candidato del cartel. Pero qué interesante lo que usted plantea, José Miguel, y antes de que hablemos también de planificación, sí, Carlos Manuel, en este tema que yo sé que a vos todos te apasionan y vas a tener criterio también. Ese televidente que nos está viendo, es muy posible que con constancia pida que se disminuya el aporte que hace el Estado para las campañas electorales. Desilusionado por los políticos, por los partidos, cada vez quiere que el Estado dé menos dinero y no comprende exactamente lo que decía José Miguel ahora, de que estamos entregándole a lo mejor los partidos políticos, los presidentes, las elecciones, a gente indebida en cuanto al manejo de sus recursos. Entonces también por ese lado, claro, hay una falta de cultura del costarricense de comprender esos aportes. Cuando yo me fui a estudiar a los Estados Unidos, lo primero que me dijo el doctor Wertheimer, que era el profesor de economía en el primer curso, lo primero que nos dijo a todos es: grábense esto. Si ustedes salen de aquí dentro de 4 años y tienen esto grabado, hemos cumplido nuestra función. No hay cosa como una comida gratis. O sea, cualquier cosa a lo que usted lo inviten o que a usted le paguen tiene su razón de ser. La expresión es: there's no such thing as a free lunch. No hay tal cosa como una comida gratis. Una comida gratis. Entonces, si alguien le da plata a un candidato, tal vez excepto que sea el papá o un pariente muy cercano que tenga plata, o un hijo, no es gratis, ¿verdad? Algo está buscando ahí. Y a mí me parece que es una barbaridad que existiendo en Costa Rica la deuda política, se hagan ese tipo de operaciones, que además también son reflejo de una tendencia de las campañas a ser cada vez más intensivas en mercadeo, cada vez más mercadotecnistas que campañas ideológicas de expresión. O sea, se ha perdido el fondo de la política, y por eso ahora la gente no distingue entre lo que es un político y un politiquero. O sea, usted lo considera un político, un señor político. Muchas gracias. Diferente es aquel politiquero que es el que se aprovecha, claro, de la política, siendo, como decía don Enrique Benavides, vivillo, siendo más que conocedor de la cosa pública del Estado, un vivillo, que lo que llega el politiquero es saber cómo hace negocio. Interesante, porque lo que estás planteando vos es que hoy por hoy en las campañas electorales prima la forma y no el fondo.
Se aprima cómo se hace la campaña electoral, cómo hago el mercadeo, cuántos chiquitos besos. ¿Cómo hago para desprestigiar al contrincante? Exactamente, campaña sucia, y ahora con las redes todavía es mucho más fácil hacer eso. Pero también es cierto, don José Miguel, que el ciudadano termina notando que hay políticos, un poquillo en la idea de sus vivillos, hay políticos que se les vuelve negocio el estar en constantes campañas electorales y el manejo de los certificados, de los bonos de la deuda. Entonces, por un lado, el ciudadano no comprende para qué son esos dineros para fortalecer la democracia, pero por otro lado tiene el problema del mal uso de esos recursos. El hecho es que la filosofía del pago de los gastos de la deuda política es para liberar a la política que no esté de rodillas ante el poder económico. Nosotros, que no es cierto para mí, pero una frase decía, si el Club Unión no quiere, es presidente de la República, indicando que era la gente adinerada la que ponía el candidato. Conste que yo nunca lo creí, pero pero era una frase muy común. Segundo, entonces se dice, bueno, entonces que sea el Estado costarricense el que cubra los gastos de la deuda política. Para eso la deuda. Pero esa deuda, si se la dan a los particulares que la manejen, ya ustedes oyeron el ejemplo que les dije. Gastamos el 50% y el otro yo lo administro. Y no solamente eso, nunca debió haberse permitido las contribuciones particulares. Pero si las contribuciones... Muchas de esas no llegan ni siquiera a las arcas de los partidos ni del tribunal. Si las contribuciones particulares se dijera que tienen que ser depositadas a nombre del partido que quiere en el Tribunal Supremo de Elecciones y el partido hacer un presupuesto de ese dinero que se le dio, las cosas cambian y estaríamos librando a los partidos políticos, a la democracia costarricense, del narcotráfico, que es un verdadero peligro. Ahora bien, la democracia es cara. Una dictadura es muy barata, no hay procesos electorales. Vos como economista, Carlos Manuel, se habla mucho de que de esos recursos que se le dan al Tribunal Supremo de Elecciones, que se invierten en procesos electorales, y más si vamos a segunda ronda, es un desperdicio de recursos. Pero vos como economista también fuiste profesor, y tuve el orgullo de tenerte como profesor de ciencias políticas. Conoces muy bien lo que representa la lucha del poder y por qué se busca ese financiamiento. Sí. El orgullo ha sido mío, más bien, de haber sido tu profesor. Ahora, el alumno superior profesor, ¿no? Superior profesor con creces. Bueno, y ahí, el poder político en la política es prácticamente todo, ¿verdad? Es lo que importa. El que tiene el poder político es el que maneja la agenda. No la maneja absolutamente, pero la maneja. Ahora, el poder político se puede prestar para mucho. Se puede prestar para muchos negocios, se puede prestar para actos de corrupción al interior del propio Estado, se puede prestar para colocar familiares, en fin, para mil cosas que no es el objetivo de la política. La política es una ciencia noble que yo la defiendo mucho, igualmente usted y Claudio también, la defendemos los tres y mucha gente más. La política es una ciencia noble, inexacta, eso sí, pero es una ciencia que lo que busca es que la gente se ponga de acuerdo para que el país pueda tomar el mejor rumbo posible. Pero de ahí los partidos han sido en los últimos años tomados por gente que lo que busca es beneficiarse a sí mismos y manipular la política. Esos son los politiqueros. Y la gente ahora, cualquiera que haga política, lo ve mal, lo ve como politiquero. Se le olvida que uno hace política hasta con uno mismo. Usted seguro en la mañana se levantó y dice, hablando de las chaquetas españolas tan lindas que ya me estaba explicando que vienen de la colonia, ¿eh? Vienen de la colonia. Usted seguro se despierta y dice, bueno, ¿cuál me pongo hoy? Y empieza a negociar con usted mismo, a hacer política con usted mismo. Aún más, don Claudio me dice, encorbatado, ¿verdad? Y yo prometí dejar el uniforme hace muchos años. Entonces, ¿cómo me presento? Que no haga quedar mal a Claudio y que no sea con el uniforme. Anda excelente. Pero se ve muy bien. Se ve muy bien, anda excelente. Gracias. Yo es que todavía estoy apegadillo a la corbata para ciertas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Pero ahora en ese tema de que hablábamos, hay otro elemento, y por cierto el jueves recién pasado era el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. La corrupción no es una patente, no es un monopolio de los costarricenses, existe en todas partes del mundo. Pero también nuestro sistema político
ha sido muy permeado en municipalidades, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en el Legislativo. ¿Dónde hay plata? Por la corrupción. ¿Qué nos ha faltado? Pero hay instrumentos para detener eso, por lo menos hacerlo más difícil. Recuerdo ahora cuando hicimos la casita que Dios nos regaló en San José, le dije al ingeniero, al arquitecto, mire, yo quisiera pedirle un favor a usted. ¿Cuál es el favor? Yo quisiera que usted me haga una casa que los ladrones no se metan. Entonces se sonrió y me dice, mire, yo le puedo hacer una casa donde los ladrones les sea más difícil meterse, pero si se quieren meter siempre se van a meter. Nosotros tenemos instrumentos para hacerle a los políticos de turno más difícil el enriquecimiento ilícito. Número 1, un referéndum revocatorio de mandato. Si usted se porta mal, yo que lo nombré a usted, yo soberano, porque en las democracias el soberano es el pueblo, y si yo soy el soberano que lo nombró a usted, yo tengo derecho a quitarlo si usted no funciona. ¿Y cómo? Y en la misma forma en que lo elegí, por medio del voto. Entonces usted tiene ahí una razón de paz. Si Costa Rica tiene esa institución jurídica, tenga seguridad de que nunca más volverá a haber una guerra civil. Y esto me permeó a mí el alma cuando un día oigo a un periodista decirle, hombre, pues usted se arrepiente algo de lo ocurrido el 48. Ay, dice. Y era lo que sufro yo al saber que yo soy uno de los promotores de esa guerra. Porque la guerra es horrorosa, sí, horrorosa. Claro. Pero la guerra civil es la peor, porque es matarse hermanos con hermanos, padre con hijos. Fratricida, sí, entonces, usted, si tiene una ley de esa naturaleza, téngalo por seguro que no va a haber nunca más el peligro de una guerra civil. Lo hicimos, le pedimos al Tribunal Supremo de Elecciones que nos autorizara a recoger firmas para que por medio del plebiscito el pueblo costarricense decidiera si lo quiere o no lo quiere. E inconcebible. El Tribunal Supremo de Elecciones me dice no, porque eso es inconstitucional. Pero señor, si usted no tiene facultades para decir eso lo dice la Sala Cuarta, no es el Tribunal Supremo de Elecciones. Y segundo, en mi ya larguísima vida, nunca he visto que un proyecto que no es, porque un proyecto no es, puede ser, es una expectativa. Sea a priori dictaminado como inconstitucional. Y eso lo hicieron los señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Y lo propio con respecto a la deuda política. Señores, ustedes son los que tienen que manejar la deuda, no son los partidos políticos. Ahora, metiéndonos un poquito en temas de planificación, donde vos estuviste... Pero quiero agregar algo, si me permitís, sobre ese tema. Yo estoy de acuerdo con don José Miguel, pero agrego algo además. Para mí, aquí hay un problema ético, Costa Rica, pérdida de valores, donde aquí lo que se convirtió importante es hacer plata. Sí, sí. Y codearse con los que tienen plata. Yo valgo si tengo dinero. Yo valgo si tengo dinero, exactamente. Y codearse con los que tienen plata, que la han hecho quizás, o se esperaría, trabajando duro. Una finca, una empresa, un comercio, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo pienso que ese es gran parte del problema en Costa Rica, un problema formativo, un problema de educación. Y aquí no hay sanción moral realmente para la persona que ha robado. Yo siempre digo en eso que estás diciendo, de que no es que los finlandeses, los daneses, los noruegos, los canadienses son más honrados que nosotros, son seres humanos como nosotros. Lo que pasa es que ellos tienen regímenes de responsabilidad mucho más altos. Claro. Hay una sanción, por ejemplo, ahora que mencionas eso, me recordé del ejemplo del tren en Suiza. En Suiza, si uno se monta al tren, no hay alguien que le pide el boleto. Pero de vez en cuando se sube lo que llaman un conductor, y si lo agarra uno sin boleto, no solamente es una multa enorme, sino que salen los periódicos. Que a don José Miguel Corrales, mejor no digo el nombre porque después queda ahí fuera de contexto, que a alguien lo agarraron sin haber pagado sin boleto en mano, y lo avergüenzan, y usted pasa años para quitarse esa vergüenza de encima. Eso no pasa aquí. Para mí eso va mucho por la educación, la formación, los valores que se han perdido, y eso inclusive repercute en esa indisposición de aprobar lo que usted quería aprobar, ¿verdad? Claro. Pero también debemos... en el tiempo, cuando estaba el presidente Carlos Alvarado con el tema del OPAT, recuerdo que yo lo acompañé a usted a desarrollar nuevamente la iniciativa del referéndum revocatorio.
que no era, porque no podía ser retroactivo para aplicárselo al presidente Carlos Alvarado, no, a él no se le podía aplicar, era para los futuros gobernantes, diputados, ministros, diputados, presidentes. Los que se eligen el pueblo. Pero vino el COVID y el tema murió. Se terminó. Ahora, con lo que ha pasado con los alcaldes, con el tema de el caso Diamante, hubo un candidato, José María Figueres, que volvió a hablar del referéndum revocatorio. Pareciera que esto es un momento oportuno nuevamente para plantearle al ciudadano que tenga ese instrumento para que el que elige también pueda remover a quienes eligen. Totalmente de acuerdo, por eso le digo. Y no solamente eso, instrumentos de lucha verdadera contra la corrupción, revocatorio mandato, instrumentos verdaderos contra la corrupción, educación. Los partidos políticos dejaron de formar a los muchachos en sus filas. Son clubes electorales ahora. En la enseñanza formal quitaron la educación cívica. Pero ¿qué nos ocurre, por Dios? Y el Tribunal Supremo de Elecciones no hace nada por educarnos políticamente. Se quita el tiro más bien, ¿verdad? No, por supuesto. No hay actividad más noble en el ser humano que la política, si por política se entiende dejar lo propio para servirle a los demás. Sí, claro, así es. Pero por Dios, aquí estamos al revés. Hablamos aquí siempre. Estamos al revés. Una de las cosas que más ha habido crisis, y ojalá algún día se detenga, es la pérdida en la familia. La familia es la gran educadora. Usted y yo somos producto en gran parte de lo que papá y mamá nos enseñaron. Así es. Pero ya ahora la familia no existe. Pero yo no dudo de las calidades y las cualidades de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso es otro tema. Yo creo que son muy buenas personas. Pero sí creo que les ha hecho mucha falta proactividad para esas reformas. ¿Cómo es posible que todavía a esas alturas nosotros escojamos a los diputados por listas? Que los distritos electorales sigan siendo provinciales cuando las provincias no representan absolutamente nada más que el primer número de la cédula. Sí, así es. Nada más. Y no sirven para nada, hablando de planificación. Es que eso iba, porque ahí te quería meter. Las provincias ya no sirven para nada. Cuando vos eras, ni casan, sí, bueno, cuando ya vos no hay gobernadores. Pero cuando vos eras viceministro, sí, y estaba don Wilbur Jiménez como ministro de Planificación. Maestro Jiménez. Sí, ahí se hizo una reforma que fue la regionalización. Correcto. Para buscar eso es lo que tiene que hacer el país. Exactamente. Ya. Exacto. Porque hay más coincidencia, qué sé yo, de Sarapiquí con los cantones del norte que de Sarapiquí con el resto de... Sarapiquí con Pocosí. Es decir, los que hemos tenido experiencia en el Parlamento, sabemos que los problemas de cada una de las comunidades, quienes las dominan son ellos. Entonces, ¿qué problemas del Valle del Guarco le va a interesar a los cantones de la gente del norte? O los problemas del norte que son fronterizos, ¿qué nos interesa a los del Guarco conocerlos? Son ellos. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando don Braulio Carrillo nos diseña prácticamente este estado, la gente que sabía leer y escribir estaba en el Valle Central, nada más. Hoy encontrás gente debidamente preparada en todo el territorio nacional, que perfectamente dicen qué es lo que queremos y cómo hacer lo que queremos. Pero la descentralización tiene que venir lo mismo que la desconcentración. Cuando hacen esa mole que llaman Asamblea Legislativa, que es un búnker, con la idea de... Es al revés, ¿verdad? Sí. Cerrado por fuera, hacia la gente. Con la idea de subir a 100 o más los diputados. Digo, Dios mío, ¿pero qué nos pasa? Si es el momento de más bien cada región elegir sus propios diputados con sus propios recursos y que resuelvan sus propios problemas. Pero ve la coincidencia entre esos cambios que se requieren en el régimen o en el proceso electoral con el régimen de nuestro Estado. Hablábamos de la regionalización. Bueno, la regionalización era una forma de planificación que se planteaba desde un ministerio que se suponía mucho antes, que era muy fuerte cuando era Ofiplan, pero hemos perdido esa capacidad también de planificación. Entonces quiero llevar a ese otro elemento que no quiero que se nos quede afuera de la conversación, la necesidad de volver a planificar. En nuestro país ahora todo es
puras curitas y la emergencia de tomar decisiones porque tenemos décadas de no planificar. Los enemigos de esto señalaban de que cuando se planifica en el país estamos imitando a los países comunistas con los planes quinquenales. Pero ¿quién se le ocurre que... Eso le decían a Rodrigo Facio allá en los años 40, ya a estas alturas. Sí, hay gente que todavía piensa así en esa forma. Que no puede ser planificado. Sí. Para que vea que el tema está tan relacionado con el que estábamos hablando hace un poquito, está que la planificación lo que trae es coordinación y orden. Sí, claro. Y dicen que en río revuelto ganancia y pescadores. O sea, lo que le interesa a los politiqueros es que no haya planificación, para que siga el mismo desorden, las mismas curitas por todo lado, y entonces eso da chance a manejar el poder. Sí. Ahora que te oigo decir eso, en una de las locuras de ser candidato a la presidencia, nosotros hacíamos una actividad que llamaban tertulias. La tertulia era que llegaba una persona, mire, nosotros queremos invitarlo a usted a que vaya a casa. Bueno, está bien, pero reúne unos 10, 15 personas, lo más que pueda, pues para que la conversación sea lo más que pueda. Paramos en Ciudad Quesada, y el dirigente de Ciudad Quesada me dice, mira, tenemos que ir a Peje Viejo. Le digo, ¿y dónde es Peje Viejo? A una comunidad ahí, a unos 5 kilómetros, 6 kilómetros. Llegamos a la casa del anfitrión y dice, bueno, Corrales, dice, yo estoy aquí porque soy partidario suyo, pero yo quiero decirle que usted va a perder. Ay, Dios, no sea tan ingrato, yo caminar más de 100 kilómetros para oír semejante verdad. Pero dígame una cosa, ¿por qué voy a perder? Dice, mire, lo primero que usted tiene que entender es que usted dice que no va a mentir. Y usted no puede decir eso en política. Usted tiene que decir que va a permitir mentir, pero poquito. Lo segundo, dice que usted no va a permitir robar. Un error muy grave. Usted tiene que decir que va a permitir robar poquitito. Y lo tercero es que si usted muere ahogado en un río, hay que buscarlo aguas arriba y no aguas abajo. ¿Y por qué aguas arriba? Dice, porque usted siempre va contracorriente. Y perdió. Y perdimos. Está como una anécdota antes de entrar tal vez al tema fundamental. Cuando quedó el presidente Salinas en México, había alguien que lo había ayudado muchísimo. Y le dice Salinas, mira, ¿cuál secretaría querés que te dé? Y le dice, no, a mí no me dé secretaría alguna, a mí dame la aduanita de Laredo. ¿Usted se imagina la cantidad de camiones que pasan por esa aduana? Bueno, así funciona mucho. Sí, y recuerda mucho las palabras de don Anastasio Somoza, que no le hagan peso mis palabras. Dice, no se preocupen, la crítica pasa y la plata queda en casa. Descarado, ¿verdad? El tema de planificación, yo sí soy un convencido, y creo que vos también, Claudio, y estoy seguro que don José Miguel. Primero que nada, ya lo dijo don José Miguel, la planificación es coincidente y complementaria con la economía de mercado. Claro. E inclusive no hay empresa privada que no planifique. Todas planifican lo que llaman ahora en buen inglés y elegante, como dicen ahora, business plan. Eso es. El plan de negocio, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. La planificación en un país es el plan de negocios. Ahora, lo que en Costa Rica existe por ley, la Ley de Planificación 555, complementada con la Ley General de Administración Pública, que es muy interesante, muy importante. Yo no sé si usted la aprobó, no estoy seguro, ¿verdad que usted estuvo en esa gestión? Sí, claro. Cuando don Daniel Uduber era presidente 74, o la siguiente. No, fue 74 y 78. Una queda en el gobierno de don Pepe, 70-74. Tal vez esa fue la 555. Y la otra en 74. Cuando don Oscar 78. Era que alguna gente decía que habían quedado para dejar amarrado a don Rodrigo Carazo, ¿te acuerdas? Les toca a ustedes incorporarlas. Sí, pero fueron muy exitosas realmente. En ese tiempo. La realidad es que la regionalización, que es parte de la planificación, lo que estamos hablando de el país no dividirlo en provincias, ¿verdad? Porque la verdad es que ya no tiene sentido si uno está en San Vito de Cotobruz y le pregunta ¿cuál es la capital de su provincia? Punta Arenas. Lo que pasa ya no tiene sentido. Lo que pasa es que un candidato a diputado de Tibás de Moravia buscando votos en Pérez de León y en Santa María de Ota. Claro. Lo que pasa es que antes, por ejemplo en el caso de Punta Arenas, que es muy gráfico, para ir a Golfito
había que irse por Punta Arenas, no había carretera. Entonces había que irse por el puerto de Punta Arenas. Entonces era muy lógico eso. Sí. Bueno, viene la regionalización como parte de la planificación, que por cierto, en honor a la verdad, el que la inició fue don Óscar Arias, siendo ministro director. De don Pepe. No, de Daniel. De don Daniel, ahí fue donde empezó. Daniel. Él era el ministro y Fernando Zumbao el viceministro. De don Pepe, porque recuerdo muy bien que cuando se aprobó la ley. Cuando Óscar llegó, cuando el papá de Óscar llegó donde Daniel, le dice: mira, yo tengo un muchacho que viene llegando a Inglaterra, él es muy preparado, deberían de aprovechar su conocimiento. Entonces le dice Daniel: sí, en esto podemos ponerlo como ministro de planificación. Sí, fue el gobierno de Daniel. Sí, ahí fue donde él empezó. Bueno, y entonces, pero lo que sí es cierto es que en la gestión de don Rodrigo Carazo fue y don Wilbur como ministro director de planificación, y bien lo dijiste, era OFIPLAN, Oficina de Planificación de la Presidencia de la República. Es que en eso don Wilbur es muy claro. Don Wilbur dice es que es muy difícil coordinar pares interpares. Sí. Un ministerio coordinando ministerios no sirve. Y la planificación, dice don Wilbur, que es el maestro todavía en América Latina, la planificación, dice don Wilbur, es 75% coordinación y 25% propiamente planificación. Claro, estamos hablando, como usted bien lo decía, de una planificación para el aparato estatal, una planificación indicativa para el sector privado, pero estableciendo los mecanismos, los incentivos que hagan que el sector privado, y no solamente el empresarial, sino todo lo que es no estatal, se monten los planes. Ahí es donde los consejos de desarrollo juegan el papel vital. Sí. Pero no, lo que, mami, yo te voy a interrumpir porque me estás haciendo irme a otro espacio por la ignorancia de lo que hay en cuanto a qué representa el Ministerio de Planificación, porque resulta que ahora en la Ley de Empleo Público, si un Ministerio de Planificación se le complica entre pares, entre otros ministros, dar directrices, cuando era OFIPLAN lo hacía directamente con el presidente de la República y ahí sí era lineal. Imagínense lo que es el Ministerio de Planificación hoy, según la ley que se quiere aprobar, dándole directrices al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, de cómo no solamente hacer los nombramientos, sino también de cómo administrar los recursos. Aquí hay un error garrafal de la división de poderes. Tremendo. Aún más, si me permite una pequeña digresión, a mí me parece que la democracia costarricense, junto con la democracia estadounidense, son las más sólidas de América. Así es. Por una razón muy sencilla, por el Poder Judicial. Los dos tienen un poder judicial muy fuerte, muy sano, muy intervenido. Sin embargo, tenemos que estar ciertos, compañeros y estimados televidentes. Si no hacemos algo urgente en el Poder Judicial, que es la columna vertebral del sistema democrático republicano, se nos cae. Así es. Porque si la ley no se respeta, no hay nada que hacer. Y estamos a un punto de caer en eso. De lo que comentamos, el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Antillón, ¿cómo es? Sobrado. No, Antillón, el anterior. Villegas no era. Villegas Antillón. Sí, claro. Antillón. Dice en el 98 compañero mío, fraude. Profesor tuyo, sí. En el 98 hubo fraude, don Rafael Villegas Antillón. No lo digo yo, porque bueno, yo soy uno de los actores en el 98. Lo dice el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. En el 98 hubo fraude. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los señores miembros del tribunal para decirle, bueno, compañero, díganos en qué consistió ese fraude, porque esto no puede continuar? ¿Qué hizo la Fiscalía? Es un delito hacer fraude electoral, un delito de acción pública. Un delito a nivel máximo, ¿verdad? A nivel máximo, exactamente. ¿Y qué pasó? De traición a la patria. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el poder? Levantaron la alfombra. ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde está el Tribunal Supremo de Elecciones? Es que esto es lo alarmante. Hace unos minutos, fuera de cámaras, estuvimos hablando, les decía que yo tengo 83 años. Ya mi lucha no es por mí, y hace rato no es por mí. Es por mis hijos, por mis nietos, por la Costa Rica joven. Sí, claro. ¿Qué les vamos a dejar a ustedes?
Pero mire, aquí paz y gloria, no pasa nada. Yo les decía en ese comentario, fuera de cámaras, que yo a mis 59 años siento que el país que viene de caída todavía me alcanza a mí para vivir, que no sé, 25, 30 años más que me toca vivir, si Dios lo permite. Pero los jóvenes estarán tan claros en política, estarán pensando realmente en lo importante de la nación y en qué país van a vivir, Carlos Manuel, dentro de yo creo que no lo tienen claro, años. ¿verdad? Además hay otra cosa que no está clara, que yo creo que es muy importante. Decía Albert Camus, el famoso escritor, que la vida puede ser un absurdo, pero dice que él nunca pensó en suicidarse, a pesar de que él pensaba que la vida era un absurdo, porque él creía que él tenía una llamita que le decía, no, tiene que haber algo más importante. Y para mí, ese algo importante es como plantar un árbol. Por eso es que los japoneses plantan árboles que duran 200 años en crecer. No los van a ver, pero eso es lo que uno deja, porque uno se va y la verdad es que uno no sabe qué es la cosa del otro lado, y si hay otro lado, no se sabe, ¿verdad? Realmente uno hace un acto de fe, pero el hecho de sembrar uno un árbol y dejarlo ahí, el hecho de construir, como estamos pretendiendo aquí también hacer nosotros, construir una conciencia, especialmente en la gente joven, para que vote bien, para que no pierda su voto, para que lo medite bien, es fundamental, y eso es esa luz que hace la diferencia entre una vida que deja algo, una vida bien vivida, y una vida absurda, ¿verdad? Sí, claro. Hay una cosa que a mí me da un hálito de esperanza. Es el hecho de que en esta campaña haya tantos partidos nuevos. Y si ustedes se ponen a examinar, la mayoría de esos partidos nuevos son gente joven. O sea, los jóvenes se están preocupando por el destino de su patria. Eso no lo habíamos visto antes. En la política estaba entre la Unidad, Liberación Nacional y los comunistas, nada más. Pero para muchos, y me incluyo entre esos, ahora que el tribunal no le permitió a dos candidatos matricularse, yo dije, bueno, qué dicha, de 27 a 25. Es una exageración esa cantidad. Estamos hablando, estamos hablando del 100% de aumento de candidatos a la presidencia de hace 4 años, de 13 a 25. Don Alejandro Aguilar Machado, que tuve la dicha de ser su alumno, nos decía que esa cantidad de partidos en la lista electoral era un síntoma gravísimo de enfermedad de la democracia. Pero hoy, cuando ustedes ven quiénes son esos muchachos que están tratando de llegar al poder político en su patria, gente nueva, gente joven, que están mal encarrilados, pero eso no quiere decir que no sea correcto y no sea de verdadera ilusión el ver que se están preocupando por su país. Pero yo creo que deberían matricularse, meterse en los partidos a lucharla, no hacer... Es correcto. Había hasta un candidato ahí que quería ofrecer 1.000 empleos, 1 millón de empleos, cuando el país lo que necesita son, en ese momento, ahora eran 500 en ese momento. En ese momento 500, ahora como 350. Vea, usted que es futbolista, y muy bueno, por cierto, Saprissa y Cartago, que por cierto son mis equipos, porque mi ancestro es cartaginés. Que dicha que ya somos dos. Papá era Echeverría Jiménez y soy sapricista de toda la vida porque viví en San José. Pero aquí donde estamos grabando ahora, yo jugaba mejenga en el colegio. Aquí en San Francisco. En la plaza en San Francisco. En el San Francisco. El objetivo de una mejenga es exactamente el mismo que el objetivo de un partido de fútbol 11 contra 11. Pero las mejengas que jugamos en el San Francisco, en el recreo, como usted seguro la jugaba también y vos también, eran de 20 contra 20. Y el objetivo era el mismo. Entonces, lo que hay ahora en este momento es una mejenga democrática, me parece a mí. Es ciertamente interesante que la gente se meta, pero usted les hace una pregunta. Vamos hoy a entrevistar a un candidato en televisión. Usted le pregunta, bueno, ¿cuál es su propuesta económica? ¿Qué va a hacer usted con el déficit fiscal? ¿Cómo va a manejar las relaciones con el Fondo Monetario o no es necesario el Fondo Monetario? El tipo de cambio que está subiendo, ¿cómo lo va a mantener? Y no saben, todo el mundo aquí sabe cómo distribuir. Yo le voy a dar esto, pero no cómo producir. Pero no cómo producir y cómo generar competitividad. Pero es que ahí es donde yo reclamo la no intervención del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones debería estar educando a estas juventudes para que en sus partidos, en los partidos tradicionales ya hechos, ellos tomen posición. Pero don José Miguel, si el tribunal recientemente hizo obligatorio el presentar
un plan de gobierno. Sí. Yo que estuve precandidato hace algunos días, Sí. cuando el grupo empezamos a trabajar, lo primero que nos pusimos de meta era tener un plan de gobierno. Yo no me imagino que a uno lo tengan que obligar a hacer un plan de gobierno para aspirar a la presidencia de la República. ¿Es tu business plan? Sí, pero resulta que he oído a varios candidatos hoy, cuando les cuestionan sobre algo que está en el plan, dicen, no, eso es un borrador, es que era por requisito, pero eso se puede modificar. O sea, en ese nivel de irresponsabilidad llega la gente a proponer su nombre. Entonces, ahora que hablaban de fútbol y que vos hablabas del Premio Nobel de Literatura Albert Camus, se me venía a la mente que fue portero de fútbol, jugaba con el Racing de Argelia. Era argelino él. Sí, era argelino. Jugaba con el Racing. Entonces él decía que si algo había aprendido del fútbol siendo portero, es que uno nunca sabe por dónde viene la bola. Ajá. Y que eso le había ayudado a que en su vida entendiera eso. Es que los políticos nuestros no saben por dónde viene la bola, ni tienen los reflejos para entender lo que está pasando en los cambios de este país. Totalmente cierto. Pero es donde yo digo que es un problema educativo fundamentalmente. Definitivamente. Si usted va en la educación, te forman. Aún más, vean las contradicciones del tribunal. Te dicen, es necesario que el elector conozca qué es lo que usted piensa. Pero a la hora de elegir a los diputados, les quita hasta los nombres de las papeletas. Y lo obligan a usted a la entrada del recinto electoral ver quiénes son las personas que aspiran. Sí. ¿Quién se dedica a leer esa? Quiero contarle muy brevemente. Está mejor. Estás votando a ciegas. Votando a ciegas. Y por una lista. Por Dios. Quiero contarle muy brevemente cómo funciona el asunto en El Salvador. Porque también en Centroamérica hay cosas interesantes que nos pueden servir. Claro. En El Salvador, digamos que, bueno, yo soy salvadoreño también. Me dice, estando allá hay una gran facilidad para hacerse salvadoreño si uno es centroamericano de los otros 4 países. En El Salvador, digamos en el departamento de San Salvador, que es donde está la ciudad y el vecindario, hay 24 puestos elegibles. Uno puede quebrar su voto entre 24, lo que no tiene sentido, porque lo va a perder. Pero usted puede quebrar su voto entre 10. Por ejemplo, usted puede decir, yo voy a votar, yo quiero votar por todas las mujeres, nada más. Y usted quiebra, digamos que hay 11 candidatas mujeres. Sí, en su sector electoral. Y uno puede votar por la mujer. Las escoge. De derecha, de izquierda, que sean de los diferentes partidos políticos. Eso está sucediendo en Honduras. De los diferentes partidos políticos, no solamente del partido de uno. Es correcto. Dentro de las propuestas de reformas electorales, dentro de otras cosas, además de los distritos electorales, para que el pueblo escoja los candidatos y después escoja los diputados. Exacto. Está precisamente, si se trata de escoger a los mejores, nosotros decíamos, bueno, démosle 2 votos al elector. Yo voto en esta papeleta por fulano y tal, que sé que es una persona competente, y en esta otra papeleta que yo sé que va, démosle la oportunidad de que vote ahí. José Miguel, pero es que en las mismas convenciones, el Tribunal Supremo de Elecciones, en aras de velar por la limpieza del sufragio, debería hacerse cargo de los procesos partidarios. Claro. ¿Y cómo lo hace? Un solo día para hacer la convención de todos los partidos Totalmente políticos. De acuerdo. Y el Tribunal Supremo velando por eso, y así, porque es posible que en algunos partidos hayan llegado candidatos que después pueden ser presidentes, que hayan llegado habiendo violado la limpieza del sufragio en sus procesos internos. Totalmente. Entonces hay que cuidar el bebé desde su nacimiento. Totalmente cierto. No, y a la vez, en este tema de tanto partido político, yo creo que ahí hay muchachas y muchachos, no digo yo que no sean valiosos, pero que no saben en realidad lo que enfrentarían llegando a la presidencia. Yo estuve un día en una reunión de 6 personas, siendo viceministro de Planificación. Yo le ayudaba mucho a don Rodrigo, porque a él le gustaba mi forma de trabajar, y don Wilbur me dio permiso. A él le gustaba que yo le hacía las cosas. Entonces yo era como, yo tenía 25 años, 25, 29 años. Era el carajillo de los mandados. Y estaba don Fernando Alman, estaba Elizabeth Odio, don Rodrigo, don Wilbur no estaba ese día, estaba don Yayo Robert, que tenía mucha fuerza en ese gobierno, y estaba el servidor de ustedes, siempre con la libreta, porque a mí me tocaba darle seguimiento. Ese fue el día, por cierto, que murió Omar Torrijos, que a quien tenemos que respetar mucho Costa Rica, porque nos metió el hombro contra Somoza en una forma especial. Llamaron a don Rodrigo se puso blanco, y digo yo, pucha, qué torta será. Bueno, ese día habían
$10 en el Banco Central. Y ahí, o sea, imagínense lo que es eso. $10. Sí, $10 era lo que había. Estábamos en una situación muy delicada. Eso se arregló porque Fernando Alman tenía una buena relación. Y hoy hay millones. Fernando Alman tenía una relación con el jeque Yamani, que murió el año pasado y aquí no le hicimos nada. Deberíamos haberle hecho por lo menos un monumentito, una estatuita, un busto. El jeque Yamani, que era el que manejaba el petróleo de Arabia Saudita, le prestó la plata a Costa Rica. Sí, pero ¿no te acuerdas que cuando viene lo del Plan Brady, en el gobierno de Luis Alberto Moy, si no me mal recuerdo, era una condonación de la deuda de Costa Rica que se hacía para que no pagara, solo había que pagar los intereses y no teníamos plata para los intereses, nos lo prestaron entre, si no recuerdo mal, fue entre México y Panamá, que nos prestaron para poder pagar los intereses y que nos perdonaran la deuda. Miguel Alfaro, vicepresidente don Rodrigo, que hizo un cheque hermano para mí al nombre del costarricense, y quien recibió el cheque no se lo aceptó. Bueno, fueron años muy difíciles. Pero la gente que está en estos partidos no tienen la noción. Ellos creen que es inaugurar obras, recibir gente en la casa presidencial, tomarse el champancillo, es un trabajo de verdad. Tomarse el vino espumante con el rey Felipe en España, que eso es lo que es. O con el jeque. O con el jeque, pero la cuestión es seria, delicada. Nos queda poco tiempo, pero les voy a contar una anécdota que la viví en carne propia. Cuando decidimos participar en el proceso electoral de la Convención de Liberación, y que yo iba a ser precandidato, a mí me pasó las de Sócrates. De repente empiezo a investigar, yo que tengo años de estudiar lo que pasa en el país, desde los 18 años, cuando entré a la universidad, mi pasión ha sido estudiar el país. Y llegó el momento en que yo decía, don José, solo sé que no sé nada, porque entre más cosas me metía en el país, más necesidad de conocimiento sentía yo. Y de esos 25 candidatos, debe haber muchos que no han ido al oráculo de Delfos a preguntar absolutamente nada, y tienen una valentía de enfrentar. Yo no sé si es que sus aspiraciones es ser diputado y utilizar la palestra de candidato para hay varios, ¿no? Pero si en una chiripa ganan. ¿Y el equipo? ¿No pasó eso? ¿Equipo de gobierno? ¿No pasó eso la vez pasada? Sí, bueno, ¿Quién iba a decir que la presidencia estaba entre los Alvarados? Tenían 3%, 1% en esta época. Yo lo que creo es que la gente joven, especialmente, porque los más viejos son más reflexivos, la gente joven tiene que meditar muy bien su voto y no dejarse engañar por estas gentes que quizá inclusive de buena intención creen, porque no tienen conocimiento. Es que eso es lo peor, no tienen conocimiento de lo que es gobernar, no tienen conocimiento de la majestad del Estado, lo que implica ser servidor público. Don José Miguel, usted tal vez quiere contar algo al respecto de tanto que ha vivido y sabe. Tuve distintas oportunidades de ser juez, siempre me negué a ser juez. ¿Quién soy yo para decir ganaste, perdiste? Un día de tantos acepté una candidatura para ser magistrado suplente, porque yo necesitaba conocer la Corte por dentro para ver qué se podría hacer en el supuesto caso de que llegara una nuevamente a la Asamblea Legislativa. Cuando yo vi cómo funcionaba la Corte por dentro, y hay una mesa redonda para ver la ley de la jurisdicción constitucional, que le estaba dando los recursos de habeas corpus, amparo y inconstitucionalidad de esa Corte Plena, digo, por Dios, no saben lo que están haciendo. Porque si Corte Plena abriera las puertas de sus sesiones, principalmente en materia disciplinaria, quién sabe si el pueblo costarricense diría que la Asamblea Legislativa no sirve para nada. Porque la Asamblea Legislativa es la única que funciona de cara al pueblo. Exacto. Es el garante, ¿eh? Es el garante. Entonces, bueno, yo empecé a luchar porque se abriera y se abriera y se abriera lo mismo que el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones durante 4 años? Que ni siquiera sus resoluciones tienen apelación. ¿Qué discute el tribunal a puerta cerrada? Estaríamos nosotros dándonos cuenta si ese dinero que se está pagando por la administración está siendo bien empleado, porque dentro de las responsabilidades del tribunal es educar cívicamente a las personas. ¿Y cuándo se han dado cuenta ustedes que el deberían tribunal... hasta coordinar las clases de educación cívica con el Ministerio de Educación Pública? Entonces, hasta ahí deberían con el Canal 13 tenemos un canal. Canal 13 no es un canal del gobierno, es un canal del Estado. Sí. Que hay una diferencia muy grande. Sí. No es un canal propagandístico
a la Goebbels, ¿verdad? No. Es un canal del Estado para difundir los programas que le interesen al Estado. A imagen y semejanza de lo que ocurre en España, porque eso nace en tiempo de Daniel Boulevard, el Canal 13. Correcto. Que por cierto, el Canal 5 en Francia, la Deutsche Welle. Y España tiene una red. Ahora que la señorita nos quitaba el brillo, no quería que brilláramos, le conté, le digo, ¿usted sabe que Canal 13 fue la primera canal que puso el maquillaje? El maquillaje. Que por cierto a mí me tocó una experiencia un poco dura, porque fui con Juan Guillermo Brenes Castillo, que no le hagan peso mis palabras, a mi querido amigo Cachimbal. El papá de Cachimbalito. Y le decía a la muchacha, siéntese, por favor, siéntese. ¿Qué me va a hacer? Le dice. De ahí vamos a quitarle poco de brillo poniéndole estas. No, a mí no me toque, a mí nadie me empolva. Ay, mire, don Juan Guillermo, perdone, pero es que si usted no acepta, no puede salir en cámaras. Hasta luego. Se fue. Por dicho con ustedes no me pasó. Sí terminaron maquillando. Debía haberlo aprendido yo. No, yo concluiría porque se nos fue ya el programa. Ya se fue. ¿Me permitís 30 segundos? Sí, claro. No, yo quiero decir, es posible que lo más posible es que no tengan la oportunidad de regresar antes de las elecciones, por lo menos de la primera vuelta, si la va a haber, seguramente que sí. Tal vez después podríamos hablar de planificación, pero quisiera decirle al votante que analice muy bien los candidatos, la trayectoria de los partidos, que los errores pasados los vea como humanos también. Y que vote, que analice los equipos que tiene cada candidato, porque a través de eso va a gobernar. Que el voto, que el derecho cívico, que también es un deber, se use para algo que realmente valga la pena y no perder el voto o enredarnos como nos enredamos ahora, votando por partidos que no tienen equipos para gobernar. Estoy de acuerdo. Y concluyo con esto: la elección no es una mejenga. Es un partido bien organizado, un partido de fútbol de 11. Muchas gracias a ustedes, especialmente a Carlos Manuel y a don José Miguel. Un honor para mí habernos acompañado. Igual. Y los espero en 8 días aquí para que disfrute política con P mayúscula.